Hola, soy el Dr. Ayoto, un médico japonés de 56 años, y desde hace ya mucho tiempo tengo el profundo privilegio de atender a mis pacientes todos los días aquí, en el hermoso México. Hoy vamos a hablar de un tema del que absolutamente nadie quiere hablar en público, un tema que genera vergüenza y silencio, pero que a muchos los tiene sufriendo en este preciso instante: tener heces atascadas en el recto. La industria farmacéutica y los comerciales de televisión te dicen con una sonrisa que, si no puedes ir al baño, solo necesitas tomarte una pastilla laxante, un té milagroso o comer un poco más de fibra y el asunto estará mágicamente arreglado. Pero te voy a decir una verdad incómoda. Esa es una mentira muy peligrosa cuando tu cuerpo ya ha cruzado una línea crítica. Si tú sientes un bloqueo físico real, una masa dura en la salida que simplemente no puede avanzar por más esfuerzo que hagas, tomar un laxante estimulante por la boca es lo peor que puedes hacer en ese momento. Es el equivalente anatómico a pisar el acelerador de tu auto a fondo cuando el freno de mano está completamente atascado. Lo que realmente estás experimentando no es una simple lentitud digestiva, es una urgencia médica silenciosa, una falla estructural y mecánica. Hoy te voy a explicar exactamente qué es lo que está pasando en tu interior y qué hacer para resolverlo de manera inteligente, biológica y sin lastimarte. Piensa por un momento en la profunda angustia que se siente cuando entras al baño en estas condiciones. Te sientas en el inodoro, sientes la urgencia innegable, tu cuerpo te avisa con claridad que es el momento de evacuar, pero te encuentras con un tapón que parece de piedra. Pujas con todas tus fuerzas hasta que la cabeza te palpita, empiezas a sudar frío, tu ritmo cardíaco se acelera y sientes un dolor agudo, punzante en la parte baja de la espalda, en el abdomen y en la zona pélvica. Y entonces aparece el miedo. Un miedo real y paralizante. Miedo a desgarrarte. Miedo a que un vaso sanguíneo reviente. Miedo a que algo mucho más grave esté pasando en tus intestinos. Llegas a un punto donde te da verdadero pánico la sola idea de ir al baño, y empiezas a postergarlo, lo cual solo empeora la situación. Muchos de los pacientes que llegan a mi consultorio en la Ciudad de México entran exhaustos, con la mirada baja, sintiendo una culpa inmensa. Piensan que esto les pasa por no haber comido suficiente papaya el día anterior o por no haber tomado sus 2 litros de agua. Esa culpa que cargan me frustra muchísimo como médico, porque la digestión es uno de los procesos neurológicos y musculares más complejos de nuestro organismo. No es una simple tubería de plomería. En Japón, nosotros consideramos que el vientre, el intestino, es nuestro segundo cerebro, al que llamamos hara, el centro absoluto de nuestra vitalidad, de nuestra energía y de nuestras emociones. Cuando ese centro vital se bloquea físicamente, toda tu energía se estanca. Te sientes pesado, abotargado, de pésimo humor, como si estuvieras intoxicado desde adentro, y no puedes pensar con claridad. El primer indicio de un peligro real y mecánico no es simplemente pasar un par de días sin ir al baño. El peligro inminente se anuncia con esa sensación constante de evacuación incompleta, esa pesadez perenne en el recto, o peor aún, cuando notas que después de mucho esfuerzo solo logras expulsar un líquido sucio y mucoso que se filtra alrededor de una masa sólida que sigue sin moverse. Ese es tu cuerpo encendiendo todas sus alarmas, gritándote que hay una crisis en la salida y que necesitas intervenir de inmediato. Y es precisamente aquí donde debemos derribar el mito más dañino y extendido sobre este padecimiento. Nos han repetido hasta el cansancio que la solución inmediata a un atasco es empujar con más fuerza o beber litros de agua de golpe para ablandarlo. Pero el problema real, el enemigo oculto y destructivo que está actuando en tu cuerpo en este instante, se llama clínicamente impactación fecal o la formación de un fecaloma. Imagina tu intestino grueso, el colon, como una planta de reciclaje de agua de altísima eficiencia. Su trabajo principal y evolutivo es absorber el líquido vital de los desechos antes de expulsarlos. Si las heces se quedan demasiado tiempo en la parte final del tracto, porque tu peristaltismo, que son esos movimientos musculares ondulantes e involuntarios dictados por el plexo mientérico de tu intestino, se ha vuelto torpe o lento, el colon no se detiene, sigue trabajando, sigue extrayendo agua de esos desechos, hora tras hora, día tras día. Sigue secando esa masa orgánica hasta deshidratarla por completo, convirtiéndola en una roca dura, áspera y calcificada, que se aloja y se encaja justo en la ampolla rectal. En este punto de no retorno, tu esfínter anal interno simplemente no tiene la capacidad de dilatarse lo suficiente para dejar pasar un objeto de esa magnitud y de esa dureza sin causar un daño severo, como fisuras anales profundas,
prolapsos o la trombosis de tus hemorroides. La medicina convencional, la de mostrador, te intentará vender suplementos de fibra a granel y polvos formadores de masa. Pero agregar fibra a un intestino que ya tiene un bloqueo de salida es como enviar camiones llenos de cemento a una carretera que tiene un choque múltiple. Los vehículos no van a poder pasar, simplemente se van a acumular detrás del accidente. Consumir fibra o laxantes que estimulan el movimiento del colon desde arriba cuando tienes un tapón abajo solo creará unos cólicos insoportables, una distensión abdominal dolorosísima, náuseas, vómitos y, en el peor de los casos, el riesgo gravísimo de una isquemia intestinal o una perforación. Necesitas desatascar la vía de salida primero, abordando el problema desde el punto de conflicto y no desde el origen del tubo. Por cierto, sé que muchos de ustedes buscan herramientas prácticas, reales y seguras para mejorar su salud digestiva diariamente y evitar llegar a estas crisis dolorosas. Así que les he dejado un enlace especial en el primer comentario fijado de este video, donde podrán encontrar recursos muy valiosos y una guía detallada que he preparado personalmente para complementar el cuidado de su cuerpo de manera integral. Les recomiendo muchísimo que vayan a verlo justo al terminar de escucharme. Entonces, ¿cuál es el mecanismo biológico real para desatascar esta vía de forma segura y efectiva? En la cultura y la medicina japonesa, practicamos un principio hermoso de armonía y no violencia contra nuestro propio cuerpo. Si hay un bloqueo de esta magnitud, no lo agredimos forzándolo, lo disolvemos con estrategia. Cuando tienes heces impactadas en el recto, la acción debe ser obligatoriamente local. Lo primero y más seguro en casa es la utilización de supositorios de glicerina o microenemas comerciales diseñados específicamente para esto. Y te explico cómo funciona la ciencia detrás de ello. La glicerina y los enemas salinos tienen un efecto osmótico e higroscópico localizado. Esto significa que tienen la capacidad química de jalar agua directamente de los tejidos circundantes del recto y llevarla hacia esa piedra de heces. Al inyectar el enema suavemente, el líquido penetra las grietas del fecaloma, lubricando las paredes resecas de tu recto y ablandando la superficie externa de la masa dura. Esto permite que la hez se deslice y que el reflejo defecatorio se active de manera natural, controlada y lubricada, reduciendo drásticamente el dolor y el trauma tisular. Se administra, se retiene el líquido recostado sobre el lado izquierdo del cuerpo durante unos 10 a 15 minutos, y se permite que la química haga el trabajo pesado que tus músculos no pueden hacer. En casos muy severos, donde el enema no es suficiente porque la masa ha alcanzado proporciones extremas, es necesaria una desimpactación manual. Este es un procedimiento médico que, escúchame con toda la atención del mundo, debe ser realizado o guiado exclusivamente por un profesional de la salud. Un médico utilizará guantes, abundante lubricante con anestésico local como lidocaína para adormecer tu esfínter y con muchísimo cuidado clínico romperá mecánicamente y fragmentará la masa desde abajo para poder extraerla en pedazos pequeños sin desgarrar la delicada mucosa de tu recto. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debes intentar introducir objetos extraños o herramientas por tu cuenta en medio del dolor y la desesperación, ya que el riesgo de perforar el intestino es alto y potencialmente mortal. Pero quiero ser extremadamente honesto y directo contigo, tal como lo soy con cada paciente que se sienta frente a mi escritorio buscando una cura mágica. Resolver el atasco agudo de hoy no cura el problema de fondo. Tu cuerpo no se repara a largo plazo a base de enemas o soluciones de emergencia. La verdadera salud requiere la disciplina de la constancia. Una vez que hayas logrado superar este episodio de impactación, debes entrar en un proceso de reeducación de tu sistema digestivo. No vas a curar meses o años de mala motilidad intestinal en una sola tarde. Requiere que adoptes hábitos biomecánicos correctos, como la postura al sentarte en el inodoro. Tienes que elevar tus pies utilizando un pequeño taburete o banco para que tus rodillas queden por encima del nivel de tu cadera. Esto relaja un músculo fundamental llamado puborectal, enderezando el ángulo de tu canal anorrectal y permitiendo que la gravedad haga su trabajo sin que tengas que pujar destructivamente. Es exactamente la postura de cuclillas que adoptamos instintivamente en las culturas orientales y que la modernidad de los inodoros altos nos ha robado. Requiere también que aproveches el reloj biológico de tu cuerpo, sentándote en el baño unos 20 o 30 minutos después de tu primera comida o bebida caliente de la mañana, para aprovechar el reflejo gastrocólico, que es la señal eléctrica natural que tu estómago le envía a tu colon para que se vacíe. Te prometo que, si eres constante,
Si aplicas el sentido común anatómico y respetas profundamente los ritmos y los tiempos de tu cuerpo, recuperarás esa ligereza, esa energía limpia y esa paz intestinal que creías haber perdido para siempre. Me encantaría saber hasta dónde están llegando estas palabras de salud el día de hoy, así que por favor, cuéntame aquí abajo en los comentarios desde qué país, ciudad o pueblo me estás viendo. Siempre leo con muchísima alegría desde qué partes del mundo nos conectamos para aprender juntos. Y recuerda siempre algo fundamental. Aunque todos estos consejos están firmemente basados en fisiología médica, ciencia sólida y biomecánica digestiva, siempre es absolutamente vital que consultes a tu médico gastroenterólogo o de cabecera de confianza antes de realizar cualquier intervención en casa. Y debes acudir a urgencias inmediatamente si este atasco viene acompañado de dolor abdominal insoportable, fiebre, escalofríos, vómitos repetitivos o cualquier tipo de sangrado rectal. Tu cuerpo es tu templo más sagrado y tu maquinaria más perfecta. Cuídalo con sabiduría, con mucha paciencia y con un respeto absoluto. Te mando un abrazo muy profundo y lleno de salud desde México.